Bueno, vamos a hablar del proceso de la formación de orina. Para entender el proceso de formación de orina, primero que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, conocer las porciones de la nefrona, saber los nombres es básico. Segundo, tener bien claro cuáles son las sustancias que son importantes para la homeostasis de los sistemas, ¿sabes?, del cuerpo humano, y cuáles sustancias son desechos. Entonces, saber más o menos eso nos va a permitir entender este tema. Bueno, suponiendo que ya sabemos esos temas, vamos con el objetivo. Retener agua y solutos necesarios. ¿Cuáles van a ser esos solutos necesarios? Principalmente sodio, glucosa, aminoácidos, muchas veces bicarbonato, depende de la necesidad. Bien, y los desechos van a ser casi siempre producto del metabolismo, ya sea endógeno como la creatinina, el ácido úrico, o exógeno como puede ser algún tipo de medicamento. Entonces, la orina se forma en las nefronas y recordemos que las nefronas van a desembocar en los cálices y los cálices en la pelvis renal y luego toda la orina formada por todas las nefronas van a terminar pasando por los uréteres. Bien. Entonces, vamos con estos tres procesos. Primero vamos a hablar de la ultrafiltración. Pensemos una cosa. Si se llama ultrafiltración es porque no es como una filtración común. Bien, entonces, esto pasa en el glomérulo, entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. Recordemos que el glomérulo es ese ovillo de capilares renales, ¿sí? Estamos hablando de vasos sanguíneos. Bien, entonces por diferencia de presiones ocurre que la sangre pasa a la cápsula de Bowman, pero recordemos que esta cápsula de Bowman actúa como un colador y los agujeritos de ese colador no permiten que pasen sustancias o células que sean muy grandes. Entonces lo que va a pasar va a llamarse filtrado y tiene una composición muy similar, acá está mal, tiene una composición similar a la del plasma. Bien, va a pasar entonces agua, glucosa, aminoácidos, sodio, fosfato, ácido láctico, potasio. Bien, pero lo que va a quedar dentro del glomérulo van a ser las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y proteínas. Bien, entonces bueno, acá habla de una cantidad de filtrado. Fíjense, 180 litros de sangre por día pasan por los riñones y son filtrados. Bien. En la ultrafiltración, acá muy rápido les voy a nombrar que la presión hidrostática, para que vean la diferencia, en el glomérulo es de 60 milímetros de mercurio y en cualquier otro capilar sistémico es de 30 milímetros de mercurio. Entonces, recordemos que la presión que hay en el riñón es más alta que en otras zonas del cuerpo. Y eso nos va a permitir también relacionarlo con la regulación de la presión arterial, porque sabemos muy bien que cuando llega presión baja al riñón, estamos ante una situación de hipotensión y por eso ahí se dispara el sistema renina-angiotensina. Eso, bueno, es un tema aparte, pero para que lo tengamos en cuenta. Bien,
Entonces, en la reabsorción, recordemos, reabsorción es recuperar, retener. Bien. Entonces, pasa el agua y los solutos de la nefrona a los capilares. Bien. El objetivo, recuperar agua y solutos. Acá va a ser muy importante que se reabsorbe casi todo el agua, dependiendo del requerimiento, ¿no? Y gran parte del sodio, y se recupera, o sea, se reabsorbe 100% de glucosa y 100% de aminoácidos. Bien. Vamos con el transporte de agua, la absorción del agua. El agua, no es que se tenga que saber sí o sí los porcentajes, sino que entiendan la importancia. Bien, que entiendan la importancia de dónde ocurre y con qué proporción. En el túbulo contorneado proximal, un 67% de agua se reabsorbe, o sea que más de la mitad se reabsorbe ahí, en el proximal. Luego, en la rama descendente, ahí dice descendiente, perdón, de la asa de Henle, 15. Y un porcentaje variable en el distal, porque ese porcentaje va a variar del 0 al 17 si está presente una hormona que se llama antidiurética. Bien, recuerden, diurético hace orinar. Entonces, si es antidiurético, no orinamos, o sea, orinamos menos. Entonces, vamos a ver que si está ausente la hormona antidiurética, en el distal no se reabsorbe nada, se reabsorbe 0. ¿Bien? Pero si está presente, va a haber un porcentaje que puede ser hasta un 17% de reabsorción de agua a nivel del distal. Vamos a hablar un poco ahora del sodio. El sodio pasa algo similar. El 67% en proximal, el 25% en asa de Henle, pero en las ramas ascendentes. Y un 7% en el distal. Estos dos tenemos en una porción transporte pasivo y transporte activo. Lo importante de entender la reabsorción de agua y de sodio es que una cosa no ocurre sin la otra. Si no creamos el potencial osmótico, es decir, la cantidad de sodio, la concentración de sodio fuera de la nefrona, el agua no se va a mover porque recordemos que el agua se transporta por ósmosis, y ósmosis significaba que iba de donde hay menos soluto hacia donde hay más soluto. O sea que el mecanismo de transporte de sodio es para crearle este potencial de osmótico al agua. Y además porque el sodio es un mineral sumamente importante, es un mineral, un catión muy importante para un montón de funciones. Bien. Y por otro lado, si yo no tengo hormona antidiurética a nivel del distal, entonces no voy a poder tener estas acuaporinas, que son las que me permitían que el agua salga del túbulo distal y vaya primero al intersticio y después a la sangre. Entonces, recuerden, el agua siempre quiere diluir. La motivación del agua para transportarse es que del otro lado haya algo para diluir. Una de las hormonas que va a permitir que el sodio se reabsorba va a ser la aldosterona, porque la aldosterona es una hormona que va a permitir, en realidad que le va a dar la orden a las células de que formen estos transportadores. Que no se asusten, estos transportadores son de sodio, bueno, esto me equivoqué, no es este el transportador, es este el transportador, perdón. Bien,
Acá hagan de cuenta que estos cuadritos son células, ¿sí? Usen mucho la imaginación. Vamos a tener transportadores activos de sodio, cloro y protón. Bien, estos transportadores y bombas de sodio y potasio, claramente, son las que van a permitir que haya una reabsorción de sodio con transporte activo. Repasen lo que es transporte activo, ¿sí? Recuerden, transporte activo utiliza energía y va en contra de gradiente. Es decir, que si yo tenía acá sodio, lo saco a la fuerza, porque de manera pasiva voy a tener la misma cantidad de sodio acá que acá. Y yo no quiero eso, yo quiero sacar sodio todo lo posible y dejarlo acá en el intersticio o en la sangre. Bien, más o menos esto sería como para aclarar el tema de la formación de la orina. Espero que les sirva.